culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, una entidad o una dirección en la que Viviana hace parte como asesora de este espacio, pero me gustaría mucho que se presentara, que pudiéramos conversar de quién es Viviana, su experiencia también en el campo cultural, no solamente en el Ministerio, sino también en el Banco de la República y en otros escenarios también. Bienvenida. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias pues al programa y un saludo especial a todos los oyentes del puente de la emisora de Uniminuto. Bueno, pues yo soy historiadora de la Universidad del Valle y tengo también una maestría en historia de la Universidad de los Andes. Eh, Mi experiencia profesional ha estado siempre enmarcada dentro de los aspectos culturales y particularmente de entidades estatales del país. Entonces estuve 7 años a cargo de el área de educación y cultura de los museos Colonial y Santa Clara del Ministerio hoy de las Culturas, las Artes y los Saberes. Luego estuve un tiempo trabajando también en el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el Museo de la Ujú. Memoria, coordinando las áreas de museología y de curaduría. Y en los últimos 5 años también he estado en el archivo Señal Memoria, que hace parte del sistema de medios públicos de RTBC. Y pues este año enfrentando este nuevo reto profesional, que es asesorar en temas de patrimonio cultural a la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que como bien lo decías, pues es la dirección encargada de abordar desde la diplomacia, por supuesto, los temas culturales que competen al país. La dirección tiene en este momento 4 equipos de trabajo. Me gustaría que pudiéramos explorar un poquito cada uno de ellos. Empecemos hablando, por ejemplo, de la acción cultural. ¿Qué hace este Claro equipo? que sí. Bueno, este equipo de trabajo interno de la Dirección de Asuntos Culturales se encarga de apoyar todos los temas que tienen que ver con creación y difusión de contenidos culturales colombianos en el exterior. Eso incluye, por ejemplo, organizar y participar de proyectos cinematográficos, es decir, llevar películas colombianas al exterior a través de las embajadas, de las misiones, de los consulados, también proyectos de literatura, de música y artes visuales. Esa coordinación está a cargo de César Escobar, quien pues desde allí ha hecho una excelente labor junto con el resto de su equipo. En particular, y hace poco salió una noticia en el periódico El Tiempo alrededor del trabajo que han venido realizando con la hoja de coca y con una exposición que ha llevado a importantes reflexiones acerca de la estigmatización que suele haber alrededor de la hoja de coca, pero también los beneficios culturales intrínsecos de una parte de la comunidad colombiana, lo que ha impulsado incluso desde esta coordinación la incluir la hoja de coca como el conocimiento y los saberes alrededor de la hoja de coca en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la nación. En Bruselas hace un tiempo atrás, hace como 3 años, se presentó también un documental sobre la región de la Amazonía, muy interesante Ujú. también. Aduara, yo no me acuerdo exactamente el nombre, no lo recuerdo en este momento, pero también se presentó en Bruselas, en el Centro de la Cultura de Italia, y fue un ejercicio bastante interesante de dar a conocer este enriquecimiento, esta riqueza cultural que tenemos y patrimonio también de la biodiversidad que tiene el país, ¿no? Creo que es una Así labor es. que vienen haciendo bastante fuerte desde allí, porque es mostrar al país desde un documental, desde una propuesta audiovisual, ¿no? Creo, no sé si habrán tenido que participar ustedes también algo en el documental de Chiribiquete, ¿no? El de... Se hicieron las conexiones, en este caso con el sistema de medios públicos, con RTBC, y es precisamente esos enlaces diplomáticos, o sea, cuando una productora, por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de cine, o artistas colombianos, en fin, quieren hacer algún tipo de expresión cultural en el exterior,
o a la inversa, si algún productor internacional quiere tener algún tipo de conexión con temas colombianos, pues siempre el primer contacto será a través de la Cancillería y ese fue el enlace que nosotros prestamos desde la Dirección de Asuntos Culturales para que desde RTBC se hiciera esta alianza, estos convenios con estos productores internacionales interesados en hacer el documental de Chiviriquete. Sí, señora. Hay un segundo equipo de trabajo que es programas y convenios de cultura, educación y deporte. Así es. Bueno, este creo yo es el grupo de trabajo interno más extenso. Básicamente tiene que encargarse de precisamente, como lo dice su nombre, todo el relacionamiento que tenga que ver con temas culturales, pero también hay una gran fortaleza en temas educativos. Entonces, este es el grupo de trabajo que permite tener una conexión con el Ministerio de Educación, con el ICETEX. Están, por ejemplo, en estos momentos haciendo fortalecimiento del idioma español en países anglófonos o francófonos. Entonces, a través de esta conexión o esta cooperación con entidades educativas que manejan la educación en el país, pues se está logrando promover la formación del español y también con apoyo del Instituto Caro y Cuervo, por supuesto, en la formación del español en estos países de, que hablan inglés o hablan francés particularmente. Y lo mismo pues en temas deportivos, también se hace una conexión con el Ministerio de Deportes para poder tener proyectos en conjunto y sobre todo procesos de cooperación internacional que involucren estas tres grandes áreas, ¿no? Lo cultural, lo deportivo o lo educativo. Pero tenemos un tema de movilidad para que los También, deportistas o los artistas puedan eh, también. bueno, pero temas de movilidad ya más lo maneja el grupo interno de trabajo de intercambios, bueno, el anterior, el que acabo de mencionar, el de Cultura, Educación y Deporte, está bajo la coordinación de Lorena López, y este de intercambios está bajo la coordinación de Camilo Vizcaya. Este proceso de intercambio cultural lo que incluye precisamente es la movilidad de artistas, de académicos, de estudiantes, de profesionales de diferentes disciplinas para que puedan transitar y darle a conocer sus saberes o sus conocimientos. Incluso está por salir una delegación colombiana de jóvenes del Cesar que van a ir a jugar fútbol con los equipos, algunos de los equipos más reconocidos de Turquía. Entonces, No, qué bien. todo ese proceso, sí, todo ese proceso, de hecho los chicos llegan esta misma semana acá a Bogotá y viajan el lunes a Turquía, donde además, bueno, debo reconocer que no soy muy conocedora del fútbol internacional, pero tengo entendido que allí ya juegan en estos equipos de Turquía, juegan algunos deportistas Con- colombianos, sí, señora. Sí, en el mujeres y Galatasaray, hombres, por sí. ejemplo. Sí, sí. Exactamente, entonces precisamente creo que van a jugar con el Galatasaray y son chicos entre los 12 y los 17 años, todos provenientes del municipio de Aguachica, Cesar, y entonces, pues próximamente los veremos en este intercambio deportivo. Entonces, ese tipo de procesos es los que realiza el grupo de trabajo interno a cargo de Camilo Vizcaya. Hay otro grupo que tiene tal vez alguna cercanía, que es diplomacia deportiva y cultural y casas lúdicas. Es otro grupo de trabajo. ¿En qué consiste el trabajo de ellos? Creo que ese es el que estás mencionando, el de Ya. intercambios. Ujú. Ok. Y por último está el de la UNESCO. El Así es. trabajo que se hace con la UNESCO, que hace poco además, debemos decirlo, tuvimos un reconocimiento muy importante porque somos país asesor de la Comisión de 1970, ¿no? En temas de patrimonio y cultura, que fue algo que el Ministerio de las Culturas y los Saberes pues gestionó y se llevó a cabo, ¿no? Nos acaban de dar ese reconocimiento esta semana, si no estoy malo, la Así semana es. pasada.
esta misma semana, estás muy bien informado, Jorge. Efectivamente, esta semana se llevó a cabo la reunión en París de la Convención de 1970, que está enfocada principalmente a la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales. Y en ese sentido, pues hubo participación no solamente del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes desde su dirección de patrimonio, sino que también, por supuesto, todo el proceso de cooperación internacional, de acompañamiento a la embajada, salió precisamente de este grupo de trabajo interno de UNESCO. Ellos precisamente lo que se encargan de hacer es esta dirección, esta coordinación, perdón, está a cargo de Francisco eh, Torres, y principalmente pues trata de organizar todos los procesos de negociación de acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países, y la participación de Colombia en organismos internacionales como el de la UNESCO. Entonces, por eso todo el proceso de esta última subcomisión que hubo alrededor de la Convención de 1970 estuvo acompañada por este grupo de trabajo interno, que se encarga de hacer todo el proceso de reuniones con la UNESCO, de organizarse con ellos y de abrirle la puerta para que en esta oportunidad estuviera la embajadora de Colombia liderando esta batuta, y además una representante del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Y efectivamente, Ujú. pues en la subcomisión, Colombia entra a tener un rol fundamental este año. Además, porque recientemente, hace como 2 semanas, un poco más, pues aparecieron unos influencers hablando del tema de la guaquería. No sé si usted ha visto algo que fue bastante particular, que salieron ellos, parece que tienen conocimiento de lo que están haciendo, ¿no? Pero es Ujú. muy preocupante porque es incentivar justamente a este delito, ¿no? Y después esas piezas comercializarlas, y seguramente no serán piezas propiamente originales, sino son copias o qué sé yo, pero el problema es cómo salen estos personajes abiertamente a decir: hagamos guaquería, no importa, sabemos lo que tiene, pero no tiene ni siquiera el conocimiento técnico de cómo extraer la pieza del hallazgo donde está. Es un tema también de seguridad, porque estas piezas pueden salir a cualquier colección privada o de cualquier museo en el mundo. Es un tema también que posiblemente se pueda prestar para lavado de dinero, porque el que las pueda comprar pueda generar dinero de forma ilegal, de narcotráfico, qué sé yo. ¿Cómo maneja eso el ministerio? Bueno, obviamente desde que Colombia firmó la Convención de 1970, y sobre todo después de que se expidió la ley 397 de 1997, conocida como la Ley de Cultura, que le da vida incluso a lo que en ese momento se llamó el Ministerio de Cultura, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. eh, Se dejó muy claro que uno de los objetivos fundamentales es hacer procesos de sensibilización, de educación, de formación alrededor de la conservación y protección y salvaguarda del patrimonio cultural colombiano. El patrimonio arqueológico eh, tiene una regulación particular frente a los demás bienes culturales que tiene el país. Entonces, esto está regulado a partir del artículo 72 de la Constitución del 91, pero entonces, ¿qué sucede? Que entre que se expide la Constitución en el 91 a que se crea la Ley de Cultura han pasado 6 años, pero después de que se crea la Ley de Cultura, vamos a darnos cuenta que en Colombia en realidad el proceso de conocimiento, de conciencia alrededor de qué es patrimonio cultural es algo que todavía está en proceso de forjarse. Entonces, incluso en el transcurso de esos 6 años, los colombianos y colombianas fuimos testigos del saqueo y el expolio que hubo en Málaga, en la zona del Valle del Cauca, con la comunidad malagueña, que eso fue ampliamente reportado con cámaras de los noticieros, que mostraban cómo hasta los policías, los bomberos, la misma comunidad, y llegaron personas de diferentes partes del país a extraer
piezas arqueológicas que se encontraron en el año, si no estoy mal, en el 92, 91, 92 ocurrió esto, y en ese momento no había, o sea, a pesar de que ya se había expedido la Constitución del 91, a pesar de que ya hablábamos de la protección del patrimonio arqueológico, en Colombia era muy común que las personas se dedicaran a la huaquería. O sea, Ujú. era una práctica constante y además, como el Banco de la República empieza a hacer su colección, porque claro, el Banco de la República y sigue siendo la entidad encargada de hacer en ese momento se hacía el cambio por oro, ¿no? O sea, se hacía la equivalencia de los pesos por oro, como expedía los billetes, pero había que tener como esa equivalencia en oro. Entonces, era la entidad oficial encargada de comprar oro. Y entonces muchas veces se pensaba que estas piezas arqueológicas eran exclusivamente piezas forjadas en oro, y que por lo tanto entonces había que, eso incentivaba como el propósito de ir a hacer trabajos de guaquería con el fin luego de ir a ver si el Banco de la República u otro comerciante les compraba su peso en oro para que finalmente pues esas piezas se fundieran, porque lo que importaba era el material. Ujú. Entonces, precisamente por eso en la Constitución se empieza a decir el patrimonio arqueológico es inembargable, imprescriptible e inalienable. ¿Qué eso qué significa? Que le pertenece a toda la nación colombiana, no puede haber un dueño de piezas arqueológicas, y por lo tanto está prohibido su comercialización. Usted no puede ir y sacar un bien arqueológico e ir fundirlo y vender el oro o tratar de comercializarlo en una casa de subastas, ofrecérselo a un coleccionista privado, qué sé yo, o a un museo incluso. Entonces, esa protección que se hizo en el 91, vamos a ver que va a ser un proceso de largo aliento, que aún Ujú. hoy sigue estando en proceso de formación. Entonces, desde el Ministerio de las Culturas, desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, se han hecho distintos mecanismos para lograr que las personas se concienticen que el patrimonio arqueológico le pertenecen a la nación, que no puede haber negocio a través de la guaquería. Entonces, ¿qué sucede? Las piezas arqueológicas, por ejemplo, después de que salió la Constitución del 91, le queda claro al Museo del Oro, le queda claro al Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge, el MUSA, que le Ujú. pertenece al Banco Popular y que tiene su sede aquí en Bogotá, pero también en Cali, a estos espacios que son oficialmente lugares de preservación de piezas arqueológicas, les queda claro que son tenedores de las piezas, más no propietarios de las mismas, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el Banco de la República ya no puede recibir que vengan personas a decirles yo tengo esta pieza, tengo este poporo, tengo esta imagen que seguramente es Quimbayas y demás y se la quiero vender. El Museo del Oro ya no puede hacer eso, y eso ha generado que gradualmente haya reducido la cantidad de personas que se dedican a la guaquería. No obstante, sabemos que es una práctica que desafortunadamente se sigue haciendo. ¿Y cuáles son los riesgos de este proceso? Pues que si no son profesionales, personas expertas en el proceso de extracción de piezas arqueológicas, estamos hablando de que muy pocas son en oro, pero la mayoría sí son en cerámica, en barro. Entonces, esto tiene unos niveles de cuidado y de preservación que solamente profesionales pueden hacer. Entonces hay unos riesgos cuando personas sin esta preparación académica pues empiezan a hacer esta extracción con fines comerciales, y pues en la mayoría de los casos lo que encontramos es que pueden haber procesos de deterioro, desgastes, fisuras o incluso daño irreparable en estas piezas que se están extrayendo. Entonces, por Incluso supuesto también que esos procesos de formación deben ser continuos, ¿no? incluso también de falsificación. Yo quería preguntar, ¿usted cree que es un tema cultural, Doc? Que eso tenemos que revisarlo y como formar a la gente desde pequeños en que eso no es un bien que se pueda comercializar, y ojalá los museos lo entendieran así. Claro, y así lo entienden. Créeme que los museos tienen clarísimo o sea, porque es el patrimonio arqueológico en particular el que no se puede comercializar. Hay otro tipo de bienes, o sea, esculturas, pinturas, grabados,
de los siglos XVI al siglo XXI, que fotografías, películas que efectivamente sí se pueden comercializar, a pesar de que tengan declaratoria de patrimonio, siempre y cuando se cumpla con todos los procesos legales de regulación. Pero el Sobre patrimonio todo que arqueológico tengan está cierto tiempo y hacia especialmente atrás, protegido. ¿no? ¿Cómo? Sobre todo cierto tiempo para atrás, ¿no? Deben tener un tiempo hacia atrás para poder ser comercializadas, ¿no? Obviamente, lo que hay que tener todos las regulaciones, los documentos, las expediciones de esos certificados y demás, que esto los entrega precisamente el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes desde su Dirección de Patrimonio. Ellos tienen Ujú. allí la coordinación de patrimonio mueble y pues obviamente tiene que contar con todas las regulaciones para poder hacer esto. Pero claro, los museos también hacen procesos de adquisición, incluso las bibliotecas también y los archivos, ¿no? Entonces, tanto el Archivo General de la Nación como la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Luis Ángel Arango, en particular esta última, pues han hecho procesos incluso de nacionalización, porque, por ejemplo, el Banco de la República tiene toda una política alrededor de la adquisición de bienes y ha podido nacionalizar colecciones bibliográficas, fotográficas, en fin, que estaban en el exterior y que gracias a su adquisición, a su compra, a casas de subastas, a proveedores, han podido retornar al país y han entrado nuevamente a ese proceso nacionalizados nuevamente, ¿no? Doc, hay dos temas o dos colecciones, si se puede llamar así, que hoy están en la boca de todo el mundo, que es la colección Quimbaya, ¿no? Que si se va a repatriar, que si se la van a devolver, y el Galeón San José. Son dos temas que hoy están en boca de todo el mundo, que inclusive ya han venido de otros países a reclamar, a decir, este tesoro también nos pertenece a nosotros, sobre todo con el Galeón. ¿El ministerio qué piensa al respecto? ¿Cuál es la línea que va a seguir el ministerio para la protección de estos dos colecciones o estos dos tesoros? Bueno, precisamente la diferencia conceptual entre lo que es una colección y un tesoro. Y yo creo que parte de ahí, de empezar con esa sensibilización de que estamos hablando de bienes culturales, bienes patrimoniales, y por lo tanto no tienen una connotación económica, sino que son hay unos lineamientos de salvaguarda, ¿no? De protección alrededor de ello. Entonces, creo que una primera cosa es alertar a las personas de que no estamos hablando de tesoros, porque inmediatamente se nos viene toda esta idea de comercio y de recursos y de cuánto dinero estaríamos hablando, ¿no? Y hay una cosa muy particular, por ejemplo, la obra pictórica más conocida del Museo Louvre es la Mona Lisa, ¿cierto? Ujú. Que pues es, o sea, curioso porque pues precisamente como que ha hecho parte de todo este proceso de comercialización, de marketing alrededor de una obra y ni siquiera está considerada una obra maestra en el sentido estricto de la palabra. Pero casi que o sea, creo que como el 80, si no más por ciento de las personas que visitan el Museo Louvre en París, lo que van es a ver exclusivamente a la Mona Lisa, porque, digamos, y entonces, claro, ya sabemos que la Mona Lisa sufrió un robo y que eso fue lo que la volvió tan famosa, y entonces los museos tienen que tener pólizas, o sea, tienen que asegurar sus obras. Y cuando retornó la Mona Lisa, la gran pregunta era cuál debe ser el valor de la póliza de la Mona Lisa ante el riesgo de que se la vuelvan a robar, de todo demás. Y una política que tomó el Museo Louvre que me pareció muy interesante es poner que la póliza económica de la Mona Lisa es de 1 euro. O sea, lo mínimo, o sea, lo mínimo que se podría poner. Entonces, ¿por qué? Porque es un poco dar el mensaje, esta obra no tiene un valor económico, tiene un valor patrimonial. Se ha convertido en la gran obra de este siglo XXI, del siglo XX y siglo XXI, la que las personas más quieren conocer, con las que las personas más se quieren fotografiar, y eso hace que su valor económico se diluya para darle un valor identitario, cultural que está muy por encima de un precio establecido. Y ese es el caso que debemos darle tanto a la colección Quimbaya
como al Galeón San José. Y es más allá de pensarnos cuánto pueden costar esas piezas, cuánto puede costar el oro fundido de toda la colección Quimbaya, o cuántas monedas y demás objetos puedan haber dentro del mar, pues en el caso del Galeón, pues es pensarnos que todos estos son bienes culturales y que lo que tenemos que hacer es forjar procesos identitarios alrededor de ellos, ¿no? Entonces, pues ese es como un poco el primer interés, por supuesto, y hay elementos importantes a tener en cuenta con respecto a estos casos, y es que eso tiene unos niveles de confidencialidad que se manejan desde niveles de cooperación internacional, pero con confidencialidad. Precisamente, pues esto me impide como dar muchos Entiendo. detalles. Sé, a mí te digo, nos llegan una cantidad de derechos de petición preguntándonos constantemente por este tipo de cosas y pues desafortunadamente esa información no puede ni siquiera a través de Claro. derechos de petición ser divulgada. No obstante, lo que sí es importante dejar claro es que ha habido siempre acercamientos y conversaciones, por ejemplo, en el caso de Quimbaya, con el Reino de España y en particular con el Museo de América. Entonces, por ejemplo, en el 2022 y 2023, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia estuvo y sigue en contacto con el Museo de América para poder pensarse una colección virtual, por ejemplo. Entonces, esto empezó precisamente como estas negociaciones en pleno proceso de pandemia, cuando muchos museos en el mundo empezaron a volcarse a lo virtual para dar a conocer sus exposiciones, dar a conocer sus colecciones. Y en el 2023 se hicieron varios encuentros virtuales entre el Museo de América y el ICANN. Han viajado de uno y otro lado, han conocido colecciones binacionales y sé que se está trabajando en la construcción de una exposición virtual que próximamente seguramente estará abierta al público en la plataforma de arte y cultura de Google. Entonces, sí han habido, digamos, muchos avances y creería que a eso es a lo que debemos apuntarle, ¿no? A pensar que hay que mantener vivo el proceso de identitario alrededor de estas obras y tenerlas en cuenta como parte de nuestra identidad nacional y de nuestro patrimonio y por lo tanto del cuidado, preservación que debe tener estas piezas. Es un poco también pensándolo en la exposición botánica, en las láminas que tiene el Real Jardín Botánico, que están también ya abiertas al público y se pueden consultar pues virtualmente o en el mismo catálogo pues, del Real Jardín Botánico, ¿no? Sin pensar Así en que es. las tengan que repatriar, se tengan que repatriar, pero pues se pueden consultar y todo el mundo tiene acceso a ellas, ¿no? Así Algo es. Y parecido. finalmente la tecnología, las nuevas tecnologías nos tienen que llevar a acercarnos a que incluso, por ejemplo, muchos documentos, si por ejemplo estuviera ese caso que tú mencionas, si estuviéramos las láminas de la expedición aquí en Colombia, que estarían seguramente en la Biblioteca Nacional, pues tampoco ningún colombiano podría tener acceso a la lámina física, porque por medidas de conservación tiene que estar salvaguardada en unas Sí. condiciones medioambientales y demás de cuidado para que no se dañen. Y entonces, en ese sentido, pues si nosotros quisiéramos acceder a ella, tendríamos que acceder a la versión digital. Entonces, es más bien apostarle, por ejemplo, en los archivos, en las bibliotecas, a procesos de digitalización y en los museos a procesos de exposiciones virtuales 360, con una gran capacidad, una muy buena resolución de las fotografías, con videos, con interacciones que permitan acercar al público a esas piezas. Por ejemplo, volviendo al tema de la Mona Lisa, pues mucha gente también sale frustrada del museo porque la obra es muy pequeña y hay una Sí, sí, cantidad de sí. gente enfrente, entonces no la ve, entonces uno dice, bueno, o por ejemplo en el Museo del Prado, que está prohibido tomar fotografías y la gente trata de ocultarse, tomarse la foto, a romper un poco las reglas, cuando todas, entonces, ¿qué ha hecho el Museo del Prado? Decirle a la gente, vea, no tome fotos porque pues por cuestiones de conservación, el flash, demás, puede, o sea, estamos hablando de que es uno de los museos más visitados del mundo. Sí, Entonces, sí, sí. imagínense, o sea, un solo flash no le va a hacer daño a una pintura, pero si vienen
3 millones de personas a la semana, pues haciendo eso, pues imagínate lo que puede generar. Entonces, ¿qué ha hecho el Prado? Tienen fotografías en muy buena calidad de toda su colección y ustedes la pueden descargar de manera gratuita desde la página del Prado con la ficha técnica, con una explicación de expertos, han hecho videos, hacen visitas comentadas virtuales y te permiten conocer las colecciones, o sea, hay múltiples formas de acercarse a las obras, no necesariamente tengo que tenerlas aquí a mi lado para poderme apropiar de ellas, apreciarlas, conocerlas y Así. sentir esa cercanía hacia ellas. O va uno a la tienda al final del recorrido y compra las Los láminas souvenirs, también, sí, los souvenirs, sí, sí, sí. ¿cómo se llama? Las estampitas y demás Postales, cosas, las sí, ajá, postales, las ajá, postales. así es, así es. Entonces, pero mire, volviendo al tema de las hojas botánicas o de las láminas, hay un ejercicio de cooperación que se viene haciendo desde hace un buen tiempo con el Reino de España porque ya se están publicando. Han sacado creo que 45 volúmenes de estas de las láminas, o sea que ya también hay un ejercicio para consultar físicamente si uno quiere en esta colección, ¿no? Que se van Así es, haciendo también con el ICANN, en alianza con el ICANN y con el con ambos gobiernos, ¿no? así es, sí. Yo quisiera también que preguntarle por un programa que está tomando fuerza desde este gobierno, que es el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior. ¿No? Este gobierno se ha empeñado Ujú. en ese ejercicio de generar un acercamiento también con los colombianos en el exterior, llevando ciertos eventos y ciertas actividades. ¿Por qué no nos cuenta un poquito en qué consiste este programa de promoción de Colombia en el exterior? Claro, precisamente es poder cambiar la cara de Colombia. O sea, si por mucho tiempo Colombia fue sinónimo de narcotráfico, de violencia, de conflicto armado, pues la idea es mostrar que efectivamente Colombia es mucho más allá de eso, que nuestros líderes además han logrado posicionar a Colombia como un país de una riqueza enorme y que se vuelva pionero en muchos temas que quizás no se han tenido en cuenta. Entonces, casi siempre pensamos en Colombia como café Ujú. y pare de Sí, sí, contar, sí. ¿cierto? Y no, Colombia es mucho más, o sea, efectivamente tenemos un café espectacular. Yo vivo agradecida con los africanos que vinieron y nos trajeron esa mata Ujú. y vivo agradecida con la naturaleza que dio estos cafetales con estos sabores tan particulares que tiene Colombia. Pero Colombia es mucho más allá del café. Y esa es la intención un poco de este proyecto, es decir, aquí tenemos artistas, tenemos cineastas, tenemos deportistas, intelectuales, académicos que pueden mostrar, o sea, en el campo de las ingenierías, Colombia, usualmente nunca pensamos que Colombia pueda dar a conocer proyectos de invención y sí, por supuesto que sí. Entonces es una Claro. forma, no es solamente una cuestión de publicidad, es que es dar a conocer la diversidad que tiene Colombia. Colombia además, o sea, tiene una diversidad natural impresionante. Es de los pocos países que tiene dos paisajes naturales ya declarados eh, parte del patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Entonces es mostrar todos esos elementos que tienen parte. A mí, por ejemplo, Nariño en particular me sorprende la cantidad de patrimonios que alberga Ujú. y que ya han sido declarados por la humanidad. O sea, pues por supuesto el carnaval de negros y blancos que tiene una gran trayectoria, pero otros saberes y otros conocimientos que se han ido propagando, ¿no? El barniz de Pasto, en fin, o sea, hay una gran cantidad de la gastronomía, en fin, hay muchos Economía. elementos y, por ejemplo, Perú, que es un país muy similar al nuestro, con unas historias incluso también de conflicto interno muy similares que padeció en su país, hoy en el mundo es conocido por su gastronomía, ¿no? Entonces, ¿por qué no Colombia puede lograr a consolidarse y a posicionarse en el mundo como todas esas diversidades que convergen aquí? Pero yo creo que hoy estamos ganando un terreno en eso. No, Por no supuesto, solamente y con este el café, proyecto, no solamente con el café, así que es es. un elemento importante,
también con el cacao, por ejemplo, hoy está cogiendo una fuerza importante. Así Acabamos es. de reconocer o nos acaban de decir que el pan de bono es el mejor pan del mundo, ¿sí? Y Sí, además de tu y ya, tierra, ¿no? y ya en varios rankings, o sea, sí, es que yo soy bayuna, Además entonces de por eso la, me río, además de porque la tierra, por eso, ¿no? Por eso sí, digo que de tu tierrita, sí, el valle es una sí, cosa también muy especial y creo que eso también nos está, lo que se está viviendo también, por ejemplo, en Bogotá, con la apertura de restaurantes y de zonas gastronómicas y de festivales gastronómicos, eso mueve a la gente también. Hay un turismo alrededor de esto, hay un tema también de dar a conocer al país, porque es difícil identificar a Colombia por un plato o por qué nos identifica realmente, ¿no? Alguno puede decir, no, pues puede ser la chuleta bayuna, o puede ser el sancocho, puede ser la bandeja paisa, o puede ser el pescado y el arroz con coco en la costa, pero, o el ajiaco o la changua al interior del país, porque no es, esa identidad no es tan fácil, ¿no? Pronto uno va a así Perú y es. dice, bueno, pronto el ceviche puede ser, o el pisco, que ahí lo discuten con Chile, pero es más fácil identificar o los asados de Argentina, Uruguay y demás, pero en la región Colombia es un país tan diverso culturalmente que es muy difícil identificar qué nos hace realmente colombianos si tenemos esa diversidad tan grande, ¿no? Así es, pero precisamente yo creo que esa diversidad es lo que nos une Sin duda. y lo que nos Sí, sí, sí. identifica, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, con la política que ha realizado el Ministerio de las Culturas alrededor del tema gastronómico con respecto a la patrimonialización de platos, porque ahí entraríamos en unas disputas internas regionales muy fuertes, o sea, el tamal de dónde es, del Huila o del Ujú. Tolima, O lo de mismo la Bogotá, Santa lechona, Fereño. ¿no? Sí, Exacto. Entonces, o quién hace el sancocho más rico del país, ¿no? Pues ese tipo de cosas no podríamos establecerlas de esa manera, pero son los saberes que hay alrededor de eso, ¿no? exacto. Entonces, y todo eso es lo que nos hace colombianos. Entonces, cuando un colombiano, una colombiana está en el exterior, no va a decir bandeja paisa, no va a decir el sancocho de Ginebra, sino que va a decir Sí, sí. a mí, o sea, esto es colombiano, esto me hace, o sea, tomarme este sancocho, comerme estos frijoles, me hacen sentir que estoy en mi casa. Entonces, ese tipo de elementos, esa diversidad es lo que nos hace colombianos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gabriel García Márquez lo dejaba muy claro en una entrevista que dio hace muchos años, cuando le cuestionaban haberse ido a vivir a México. Ujú. Y gran parte de su obra, incluido Cien años de soledad, pues lo escribió en México. Y él dijo, es que yo puedo estar en México, puedo estar en París, puedo estar donde esté, yo estoy o sea, Colombia está en mi cabeza, ¿no? Fernando Vallejo también lo dijo en un libro, creo que es en la biografía que le hace a Barba Jacob, que empieza con un prólogo y empieza contando el terremoto en Ciudad de México, y después dice tache, editor, tache, y empieza a contar la historia de Barba Jacob. Entonces, en última, es una forma de decir, me importa un rayo donde estoy, o sea, no me Sí, sí, interesa sí. contar la Y historia de podemos donde decir estoy también lo mismo, el viviendo, maestro Botero, tantos años viviendo en por Italia con supuesto. su taller allá, y dice uno, bueno, sí, Y son las todo lo que está, y circunstancias de. toda su obra es supremamente colombiana, ¿no? Y Así una es, reflexión sobre Colombia. Y es eso. Entonces, finalmente es mostrarle al mundo qué es Colombia y que Colombia no es exclusivamente café, pero que Colombia tiene aquí una diversidad y esa diversidad es lo que nos hace colombianos. así es, Ujú. así es, Doc. Pues le agradezco mucho este espacio, Doc. Hemos tenido una conversación muy interesante, muy amena. Ya ahora al final del programa vamos a tener un video cortico, son 3 minutos, donde vamos a ver las palabras que da el presidente de Alemania y el presidente Petro cuando se les entrega a Colombia las máscaras de la Ogi. comunidad Kogi, ¿no? Y, Inclusive y, y hablando hay un de tema eso, muy interesante allí porque el presidente en ese momento hace una solicitud, una petición que ojalá se haga, que es el museo en la Sierra Nevada, ¿no? ujú, Él lo dice en ese momento y ojalá le pudiéramos seguir la línea en ese sentido al presidente para que esto pueda ser realidad y ojalá pues de todos los que podamos participar desde aquí, desde la Casa de la Historia y desde un minuto, pues si podemos tener alguna participación, sobre todo ahorita que viene el próximo mes, en julio, perdón, los 500 años de la ciudad, ¿no?
de la Fundación, sí, de Santa Sí, Marta. señor. Y a propósito de eso, Jorge, antes de terminar, a mí sí me parece muy importante recalcar lo que se está haciendo desde la Cancillería, pero Ujú. particularmente con insistencia y liderazgo de la Presidencia de la República, y es el proceso de repatriación de piezas arqueológicas. Sí, señor. Nunca antes en el país habíamos tenido un proceso de repatriación tan amplio como el que estamos viviendo en estos momentos, y eso es gracias a que, bueno, se está tomando muy en serio el artículo 72 de la Constitución cuando nos dice que el patrimonio arqueológico le pertenece a la nación, y eso nos ha permitido o facilitado más bien poder primero hacer procesos contando, por supuesto, con autoridades aduaneras y demás, que cuando se incautan piezas arqueológicas sean trasladadas de manera temporal a los consulados, a las embajadas o a las misiones de Colombia en el país donde se haya hecho ese hallazgo. Y luego de eso, bueno, y no solamente con autoridades aduaneras, también hay, por ejemplo, personas que de manera voluntaria dicen, miren, yo me encontré con estas piezas en mi casa, no sé cómo llegaron, las heredé, las tenían Ujú. mis abuelos, qué sé yo, y vivo en este país, no tengo ni idea cómo llegaron aquí, cómo salieron de Colombia, pero yo estoy seguro que estas piezas le pertenecen al país, quisiera entregarlas. Entonces, en esos casos, tenemos una relación muy amena con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Ellos lo que hacen es que a través de fotografías que nosotros les enviamos, hacen un proceso de peritaje y evalúan las obras y dicen efectivamente pertenecen al patrimonio arqueológico del país, y con eso las embajadas, los consulados o las misiones las reciben de manera temporal, y luego gracias a las gestiones que nos han ayudado a hacer la Armada Nacional de Colombia con el Sí, buque señor. Gloria o el mismo presidente con el avión presidencial, pues hemos podido hacer procesos de repatriación de estas piezas arqueológicas. Ojalá luego podamos ampliar ese proceso con otro tipo de piezas, con otro tipo de obras culturales, pero bueno, ahí está, hemos traído gran parte de esas piezas a través de embajadas y demás, y por supuesto el caso de las máscaras Kogi es el más emblemático de todos, porque aquí tenemos dos casos. Primero, repatriación, o sea, que el gobierno alemán entrega las piezas a Colombia, pero además restitución a la comunidad coqui. O sea que finalmente son las propietarias de estas obras, ¿no? Ujú. Entonces, ese proceso de resignificación es fundamental, y ojalá que sea una Pero práctica que continúe. aún más reciente es las tres piezas que se entregan por parte del gobierno italiano en esta última visita que hizo el presidente, ¿no? Que las trae él en el avión presidencial, que son tres piezas de no sé qué materiales, si es fique o qué tipo de materiales que también son muy importantes, ¿no? Claro que sí, además que se convierte en el primer caso de repatriación de este año. Esas fueron tres piezas, dos ocarinas, al parecer de la comunidad tairona, y una perteneciente al Valle del Cauca. No está muy claro la temporalidad, pero esas tres obras fueron incautadas por los carabinieri, la Ujú. policía La en Italia, policía en el italiana. 2019. Y como les acababa de mencionar, pues entonces se activan estos procesos de decir, ojo, que estas obras parece que pertenecen al patrimonio arqueológico colombiano. Carabineri se conecta con la Cancillería, Cancillería hace la relación con el ICANN dice, efectivamente pertenecen al patrimonio arqueológico colombiano, por favor retengan las piezas, y Carabineri hace la entrega temporal a la Embajada de Colombia en Italia. Aprovechamos la visita del presidente con la canciller Laura Sarabia a Roma para la entronización del Papa, y desde la misma Embajada de Colombia nos dijeron, bueno, está esta oportunidad, viene el presidente, vienen al avión presidencial, por favor empecemos el proceso de trámite de repatriación, y de manera muy ágil y en colaboración, por supuesto, con el ICANN, logramos repatriar estas tres piezas hace una semana. Así es, sí, señor. Nuevamente, gracias. Bienvenida, ¿no? A Mi Minuto, bienvenida a la Casa de la Historia. Ojalá no sea esta la última vez que podamos conversar. Me gustaría mucho que pudiéramos hacer un encuentro hacia el mes de agosto, como le comentaba, para poder hablar de estos temas. El Claro patrimonio que es sí, muy ahí lo, importante para por nosotros, supuesto. no solamente el material, sino también el cultural, el gastronómico y,
Y bueno, pues desearle a usted muchos éxitos en este nuevo cargo que hace poco asumió como asesora de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y abrirle las puertas también aquí en la universidad y a la obra también del Minuto de Dios. Muchas Jorge, gracias. muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a detener la grabación.